Muy bien, pues gusto saludarles otra vez. Hoy terminamos con el capítulo 16 y hay cosas interesantes ya como despedida o cierre, digamos que la parte mayormente de doctrina hacia donde aterriza Pablo, eh, esos temas del capítulo 15, ¿no? El Evangelio, la resurrección, los testigos y que somos vivificados en Cristo, ¿verdad? Este, y la victoria que tenemos por la resurrección, que ha vencido Jesucristo al pecado y a la muerte, y nosotros con él. Entonces, esta parte es clave para que en eso estén, dice el texto 15:58, firmes y constantes en esos fundamentos de la obra de Cristo que nos da la victoria. Entonces ahora cierra con algunas cosas de despedida. Quisiera, por ejemplo, ahorita podemos leer todo el texto, pero si leemos primero me gustaría a lo mejor del 1 al 12 leer. Y lo primero que pienso respecto a la persona de Pablo, cómo Dios lo usó, pero son sus características como líder, ¿verdad? Evidentemente su juventud y preparación, su capacitación en el judaísmo, como él mismo platica, era disciplinado, celoso, seguramente también estudiaba las escrituras pues disciplinadamente. Yo creo que era una persona sí disciplinada y, ¿cómo se llama? Y con características de líder. Y ahora lo que veo aquí son también esas características de liderazgo, pero impulsadas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que tiene capacidad de liderazgo, como en el caso de Nehemías, hay involucrados varias cosas como tiempos, ¿verdad? O déjeme empezar primero como proyectos, o un proyecto o proyectos, ¿verdad? Metas necesarias. En el caso de Nehemías era que los de Jerusalén estaban en necesidad y, ¿cómo se llama? Requerían ayuda para reconstruir los muros y rehabilitar ahí la ciudad. Esto tocó el corazón de Nehemías, entonces esa necesidad o proyecto o lo que Dios puso en su corazón es lo que impulsa, y a partir del proyecto o la meta vienen recursos, personas, tiempos, ¿verdad? ¿Qué hace falta? Y Nehemías pide permisos, pide cartas, pide madera, establece un tiempo, un periodo en el que va a ir, va a trabajar y va a regresar, ¿verdad? Hasta concluir el proyecto. Y yo creo que la iglesia necesita líderes, eh, y, y la iglesia necesita líderes de líderes. Cada varón en el hogar desarrolla ciertas características de líder, ¿verdad? En nuestros trabajos, también ya sea como jefe de grupo, de equipo, o de sección, o de departamento, o dirección, o equipo de trabajo. Cuando te desarrollas con otros te involucras
otras personas, aprendes características de liderazgo, tanto a manejar recursos como para presidir una reunión, presidir una junta, manejar recursos y aprendes a establecer tiempos, qué recursos necesito para alcanzar la meta, etcétera, ¿no? Entonces, lo que veo aquí de Pablo es esa capacidad de relacionarse con las personas, de comunicarse, saberse comunicar con las personas. Eso también es muy importante, relacionarse, comunicarse con los individuos. Tiene en mente como una agenda, un plan, ¿verdad? Y yo creo que Pablo siempre estaba abierto también a los imponderables o a los cambios de agenda o circunstancias, eh, pero tenía una idea de tiempos, de periodos, de lugares y de metas en esos lugares. Y cualquier eventualidad o cambio de parte de Dios o del Espíritu Santo en la dirección, él estaba bien con eso, pues, pero sí tenía una idea principal de la agenda o de lo que quería como plan. Tiene una visión y aquí anoté, por ejemplo, un evento que tiene en mente Pablo es en respecto a fechas, pues, o tiempos, es la celebración de Pentecostés en Jerusalén. Y recuerdo haber leído también en el libro de Hechos que Pablo le gustaba o él quería cuando podía estar en Jerusalén para las fiestas de, ¿cómo se llama? De la Pascua, celebrar ahí la fiesta de la Pascua. Y a ese plano o idea de querer estar en Jerusalén es que movía sus tiempos para los viajes, ¿no? Otra cosa que veo aquí, anoté por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas, 7 de ellos por nombre y luego hace referencia a la iglesia que está en la casa de Priscila y Aquila, pero mencionan nombres y luego menciona regiones o ciudades, ¿sí? Ahí tenemos a Galacia, menciona Galacia, que es esta región donde hizo su primer viaje misionero, que ya lo vimos en el mapa. Menciona a Macedonia, menciona a Éfeso, menciona a Acaya y también a Asia. Y a los hermanos que están en esas regiones, menciona a los hermanos en general en esas regiones. Vamos a leer, alguien que lea capítulo 16 del 1 al 12, por favor. ¿Quién lo quiere leer? Aquí lo leo. Adelante, Martín, por favor. Muchas gracias. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos.
Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Sí, gracias, Martín. Entonces, a ver si ustedes comentan algo al respecto, pero veo a un Pablo activo, veo a un Pablo con visión, conectado con personas, ¿verdad? Tomando liderazgo, o sea, siendo líder, el líder necesita cierto impulso, cierta fuerza adicional, a lo mejor, o lleva una carga que a veces otros no llevan. La carga de ser líder o el impulso de tomar la iniciativa, tanto liderar, por ejemplo, una reunión, un proyecto, una iglesia, un grupo de personas y, y caminar hacia algún lugar, ¿verdad? El líder es que está caminando hacia algún lugar, van hacia algún lugar. Entonces veo a Pablo, déjame tratar de explicar cómo lo veo, pero a ver si ustedes tienen una mejor observación. Una persona conectada con personas, con lugares, con planes, ¿verdad? No está como que encerrado en sí mismo. ¿Cómo me alguien puede comentar? No es un Pablo encerrado en una sola cosa, persona, lugar, sino está extendido pues en Asia, en Acaya, en Macedonia, en Galacia, en Éfeso, y con tal hermano, y con tal hermano, y con tal hermano, y voy y vengo, y si no voy, viene el otro, y dando instrucciones. ¿Qué piensan al respecto? Apóyenme con algunos comentarios. ¿Nada? Rafa, Sí, sí, ¿me escucha, Rafa? Mira, yo creo que, por ejemplo, aquí está mencionando, ¿mencionó a Tito o a Timoteo? Timoteo. Sí, a Timoteo. Sí, aquí ya lo vi. A lo que estoy viendo aquí, como que él está buscando, obviamente, definir bien las bases de lo que es el evangelio que está anunciando. Para que, o sea, a lo mejor no lo dice de manera específica, pero yo siento como que él le da importancia, por ejemplo, en este caso a Timoteo, en su momento menciona a Bernabé y demás, como dando esa importancia para las personas que han estado junto con él y que ellos han entendido el fundamento del evangelio de manera profunda, ¿no? Y eso es lo que veo en él, la preocupación. Aquí menciona una parte también para que me digan a donde haya que ir. Quiero suponer que es a donde ya sea que se anuncie el evangelio o ya sea que se reafirme el evangelio a alguna otra iglesia. O sea, yo veo aquí profundamente la preocupación de Pablo de que se entienda correctamente el evangelio. Sí, eso es correcto. Tiene como meta principal no solamente anunciarlo a los inconversos, pero que las iglesias sean establecidas, continúen en la verdad, perseverando, creciendo, estando firmes, y eso le ocupa también, ¿sí? ¿Algún otro comentario? ¿Perciben eso que les digo de Pablo, que está muy activo por muchas regiones, yendo, subiendo, bajando, relacionándose con personas, dando instrucciones? Esa es una carga pesada, pues, que no todos, no todas las personas estamos capacitados o entrenados para hacerlo, ¿verdad? Mucha energía, nos gusta, yo creo, que nos den, ¿verdad? Yo creo que les digo, los varones aprendemos cosas de liderazgo en la familia, luego en otros círculos, a lo mejor en el trabajo,
o en los círculos seculares, y en la iglesia necesitamos esos líderes y líderes de líderes. ¿Sí me explico? Y nos gusta ser liderados por personas capaces y que saben hacia dónde van. Ese es el punto. ¿Algún otro comentario por ahí, Víctor, o alguien más? Yo creo que, o sea, lo que veo aquí, Rafa, es que Pablo tenía, pues, tenía su carácter que Dios le había dado, pero igual Dios lo había equipado con algunos dones eh, pues, para el servicio de la iglesia, ¿no? Sí, Eh, Sin duda podía enseñar y podía dirigir también o administrar, ¿no? Este, Se me hace interesante, pues, porque Pablo resultó porque Dios así quiso que fuera un protagonista, digamos, del cristianismo, ¿no? Pero también hay un montón de hermanos, ¿no? Como, o sea, que también ya están con el Señor y que a lo mejor no fueron tan destacados porque, pues, así sucedió, pues. Eh, pero, o sea, mi punto es que Dios pone los dones en las personas o da los dones a las personas como Él quiere para edificación de la iglesia, ¿no? Y aquí es lo que veo yo en Pablo, pues que eh, sin considerarse a sí mismo, creo que está viendo al Señor y actuando, ¿no? En lo que le corresponde, ¿no? De hecho, por ahí le dice, no me acuerdo a quién, a un discípulo, ¿no? Le dice, ti- no me acuerdo cómo se llama, que cumpla su ministerio, ¿no? Eh, sí, Creo que al final de Colosenses, ¿no? No recuerdo. Pero bueno, creo que él actuaba, pues, en lo que es una cuestión que a veces lo platicamos alguna vez, ¿no? De actuar o no actuar, si lo hago, ya lo hago en la carne, mejor no hago nada porque lo voy a hacer en la carne, pero creo que todas las acciones, o sea, el Espíritu obra el Espíritu de Dios obra en nuestro espíritu, que actúa sobre el alma y es lo que mueve al cuerpo, pues, y el alma es intelecto, voluntad y emociones, entonces, de, de, por el espíritu sentimos que hay que hacer algo y entonces lo procesamos, lo planeamos con el intelecto y con la voluntad lo ejecutamos, ¿no? Que es el alma. Entonces no hay, o sea, hay que hacer las cosas, pues es lo que creo lo que he entendido, pues que es importante ejecutar, ¿no? Ejecutar las cosas que Dios pone en nuestro corazón. Y creo que así lo hacía sí, Pablo. Pues, creo que sí. es como obraba, pues. Gracias. Lo que dijiste, de que Dios nos equipa de cada una, es parte del equipo, del equipamiento que Dios nos da y hay que hacerlo, pues. Entonces, esta parte me gustó de Pablo, que está activo, tiene visión, este, sabe conectar con las personas, este, da instrucciones claras, sabe a dónde quiere ir y está abierto si hay cambio de planes o Dios tiene otras cosas, pero está activo, eso me gusta. Adelante, Martín, ¿quieres comentar algo? Sí, sí, pastor, gracias. Pienso que la base de cómo comienza la carta en el capítulo 1, en el versículo 4, Pablo es una misma demostración de cómo el Espíritu Santo puede llevar a un creyente a ser formado a la imagen de Cristo y a reproducir la vida de Cristo en él. Y por eso vemos lo que él dice más adelante, ¿no? En el versículo 9 y 10 del capítulo 15, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces podemos ver a Pablo yendo a muchas congregaciones, muchas iglesias establecidas en muchas ciudades de Asia Menor,
pero es el poder del Espíritu Santo, no son las fuerzas de Pablo, ¿no? Creo que el versículo 4 del capítulo 1, ahí viene la base de esto. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Entonces, parte de esas riquezas y parte de esa ciencia opera en la vida de Pablo por el poder del Espíritu Santo. Y en el capítulo 15, él mismo lo menciona, ¿no? En el versículo 9 y 10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí podemos recordar cómo el Espíritu Santo lo hace escribir Gálatas 2:19, ¿no? Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por ejemplo, en, bueno, esto está en 2 de Corintios 9:14. 2 de Corintios 9:14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la abundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Entonces, vemos cómo este don inefable, cómo la gracia de Dios obra abundantemente en la vida de Pablo y de algunos creyentes mencionados como Timoteo, aquí en este capítulo 16, ¿no? Que se nombran algunos nombres específicos. Sí, Gracias, pastor. correcto. Gracias, Martín. Sí, no sé si les ha tocado o han sabido, visto, escuchado de iglesias donde no hay varones, ¿verdad? Donde hay pocos varones o como que la parte de religión o de Biblia es para las mujeres y los niños, ¿no? Que las mujeres vayan y lleven a los niños. Pero también los varones o están inactivos o solo van de compañía, pues, sentados, a ocupar un lugar y no participan o no se involucran, o no hay varones en las iglesias, ¿no? O en muchas iglesias, o en algunas, no sé. Pero sí me ha tocado ver iglesias llenas de mujeres y niños, porque los hombres no le dan importancia a esa parte de Biblia o la parte espiritual para la familia. Pero qué padre que haya una iglesia o haya iglesias donde haya varones que guían a sus familias en la parte espiritual, que son pastores de sus familias, y participan para ser pastores o líderes o ancianos en las iglesias, ¿no? Ese liderazgo lo aprendemos también, o sea, Dios nos equipa, pero también lo aprendemos por verlo de otros, y es muy padre participar en las iglesias donde hay varones, donde hay varones involucrándose en ese liderazgo, como lo vemos aquí en Pablo. Bueno, el otro tema con que inicia, de hecho, el capítulo 16, lleva ahí el título de la ofrenda para los santos. Este tema de ofrenda es un donativo, es una participación que vemos que Pablo lo enseña en diferentes iglesias. Ahí menciona, por ejemplo, en el 16:1, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ahorita que estamos estudiando Gálatas los domingos, entendemos que las iglesias de Galacia son estas ciudades en Iconio, Derbe, Listra, Antioquía, de Pisidia. Y de acuerdo a lo que ya también vimos de Hechos 15, ¿verdad? Que
Se pusieron de acuerdo Jacobo, Juan, Pedro, se pusieron de acuerdo con Pablo, Timoteo o Bernabé, se estrecharon la mano en señal de compañerismo y de acuerdo respecto al mensaje del Evangelio por fe y por gracia, pero ahí viene la nota de que le encargaron a Pablo que se acordara de los pobres. Y Pablo dice, diligentemente lo hice o lo hago. Y comentamos también que en el libro de los Hechos vemos que el llevar un donativo de Antioquía de Siria, que era la iglesia donde creció Pablo, junto con Bernabé, de ahí llevar un donativo, y uno de los primeros encargos que le hicieron a Pablo fue llevar un donativo de esa iglesia de Antioquía a los hermanos en Jerusalén. Ahí lo vemos en el libro de los Hechos. Entonces, vemos cómo aquí Pablo no solamente siguió la instrucción o la sugerencia o la sugerencia que le hicieron los hermanos Jacobo, Juan y Pedro de acordarse de las personas en necesidad, sino que ahora Pablo, aquí lo vemos, lo enseña en las diferentes iglesias, ¿sí? En las diferentes iglesias de Galacia y ahora en Corinto, les enseña que participen en donativos para los hermanos en necesidad. En este caso, eran hermanos en Jerusalén. Estaban padeciendo, pues siempre encontramos personas en necesidad. Y esto es muy relevante porque tiene que ver con morir a sí mismo, ¿sí? Esta parte de lo que menciona ahorita Martín, ya no yo, sino Cristo en mí, de ver por otros, de ver hacia afuera. Quizá a veces pensamos demasiado en nosotros mismos y no damos gracias o no nos damos cuenta de todo lo que hemos recibido, todo lo que tenemos. Y hay otras personas en mayor necesidad que nosotros, y cuando mueres a ti mismo o estás constantemente pues en caminando con el Señor, no enfocado en ti mismo, puedes entonces ver hacia afuera y suplir la necesidad o ayudar a suplir la necesidad de otros, tanto como individuos nosotros, como corporativamente o como iglesia, como cuerpo, eh, juntar ayuda para otros. Martín, ¿quieres comentar algo? Adelante. Sí, sí, pastor, algo que se me estaba pasando muy importante que comentaba el pastor Rafa ahorita es, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo utiliza varones en la congregación local para hacer su obra, la obra de Dios, no la nuestra, sino la de Él en nosotros. Y cómo hay hermanos que Dios pone en ellos el don de presidir. Me acuerdo hace muchos años, gracias a Dios, estábamos en la iglesia y parecía la iglesia de Sardis, literalmente. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta, ¿no? Y en eso llega el pastor Raúl, el papá del pastor Rafa, y cambia bastante las cosas, ¿no? O sea, obviamente no era él, sino Cristo en él. Y el hermano nos decía, hoy terminando el servicio vamos a ir a compartir el evangelio. O sea, no nos preguntaba, no nos decía si queríamos, o tal vez creo que sería una buena idea hacerlo, sino que nos enviaba, pues. O sea, lo hacía con autoridad, pero de parte del Espíritu Santo, no se sentía que fuera alguien que lo estuviera haciendo en la carne, pues. Eh, Luego llegaban invitados y él, el hermano, lo veíamos cómo Dios lo usaba, pues. Los abordaba, les compartía el evangelio, hablaba con ellos y luego nos agarraba a nosotros y nos decía cómo hacerlo, o sea, nos instruía, pues, en eso también. Y puede ser que uno diga, bueno, sí, hay varios hermanos que hacen eso, pero el hermano está con el Señor ahorita. Pero cuando veo miembros nuevos que llegan a la iglesia y siento como que si el pastor
me dijera, ve, abórdalo. O sea, eso se queda muy, muy grabado. Entonces no puedo evitar ir y abordar al hermano o hermana nueva que llegó a la congregación, ver si entiende el evangelio, si ha creído, si ha recibido a Cristo, hablar con ellos, no dejarlos solos, pues, que sientan el amor, la coinonía adentro del cuerpo de Cristo, ¿no? El amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Pienso que eso es el adhesivo indestructible que mantiene unida la iglesia, ¿no? El amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, y cómo Dios usa a algunos varones. Es muy importante que todo lo que veamos de Cristo en ellos, lo aprendamos, porque eso se queda grabado. Gracias, pastor. Sí, gracias. Es interesante esa parte que aprendemos de otros y al observar cómo Dios usa a otros hermanos, nosotros aprendemos y se queda ahí como una huella. Gracias, Martín. Y bueno, solamente aclarar que este texto no se refiere a ofrendas para Pablo. Pablo no está pidiendo levantar ofrendas para él, ¿verdad? Sino es la ofrenda singular para los santos. Y tiene algunos elementos ahí muy interesantes que hay una instrucción de cómo llevarlo a cabo, y a ver si ustedes observan por qué es esa instrucción. Dice que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pueden pensar en algunas razones por qué es esta instrucción. ¿Por qué no sería mejor que cuando Pablo llegue, anime a los creyentes, saque el bote y levante una buena ofrenda para los hermanos en necesidad? ¿Por qué no hacerlo así cuando Pablo esté ahí presente, sino eh, en lo individual, cada semana, en lo personal, guardarlo, ahorrarlo y destinarlo para ese servicio? ¿Por qué ese método, digamos, o por qué esa instrucción? ¿Qué razones habría para esa instrucción? ¿Qué piensan? Yo quisiera opinar, pero es algo que se me vino a la mente ahorita, porque se me hace muy interesante que sea el primer día de la semana, como nos reunimos nosotros el primer día de la semana, pues. Pero si fuera, o sea, terminas la semana, digamos, con un salario y ya te lo gastas, pues, y lo que te queda ahí, pues das una partecita ahí de ofrenda para los hermanos o para la iglesia, pues. Pero si consideráramos, por ejemplo, que vamos a iniciar un año o una semana, y que de ahí, o sea, con lo que contamos, el recurso con el que contamos para nuestra operación, si lo disminuimos, pues vamos a tener menos recurso para iniciar la operación del periodo, pues. Entonces, ahí tendríamos que estar más, obviamente ser más sabios, pero al tiempo de estar más confiados en el Señor. O sea, por ejemplo, si eh, me pagan y bueno, pues ya prospero y de ahí saco hago mis gastos primero y luego ya de lo que me queda, pues una ofrenda, ¿no? Pero sería muy interesante eh, hacerlo al inicio del año. Esto es algo que pienso así nada más como una idea, pues. Es que, pues Y, ahí, con esto voy a empezar sin nada, señor. Ahí te va. O sea, estaría muy interesante, pues nada más, o empezar sea, como con... hacer la planeación incluyendo ese donativo o ese apartado. No, sino deshacerte del recurso con el cual te va a sacar de problemas, porque el dinero, entre comillas, nos saca de problemas, ¿no? O sea, digo, pero ¿qué pasa si te deshaces de esa confianza de ese ídolo, pues, desde el principio, ¿no? Ujú. Este, nada, es una idea nada más. O sea,
Se me hace interesante. Sí, está bien interesante. ¿Alguien más, algún comentario? ¿Alguna observación de esto? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con temas de disciplina? El ahorro es una disciplina, digamos, tiene que ver con no pensar en lo mío y en mí primero, ¿verdad? Sino en el Señor. No habla de porcentaje que tenga que dar, pero sí habla específicamente de eso, como disciplina cada primer día de la semana, apartar algo y guardarlo. Y ese guardarlo también implica disciplina, ¿verdad? Porque no lo voy a tomar porque ya está destinado. Ya tiene una etiqueta, está destinado y me ayuda a administrarme mejor, ¿verdad? Todos esos elementos son muy interesantes de administración, disciplina, ahorro, ayuda a otros, no primero yo, sino pienso primero en lo que es del Señor, y a los hermanos en necesidad, ¿no? ¿Algún otro comentario de esto? Ok, entonces pienso que Pablo hace énfasis en esto, que no cuando él llegue, porque cuando él llegue quizá la presión de dar en el momento, ¿verdad? No sé si es presión, pero pues está Pablo y tenemos que dar y en ese momento damos algo, a lo mejor impulsivamente o por emoción o lo que sea, y eso Pablo no lo quiere de esa manera, sino algo íntimo, algo personal entre tú y Dios, en esta disciplina, en este morir a mí mismo, pensar en ayuda a otros, y no habla de cantidad, pero sí habla de el hecho de apartar algo diligentemente. Bueno, y luego menciona justamente el cuidado de ese recurso, con lo que implica hacer un viaje largo desde Corinto hasta Jerusalén, que ellos designen a personas para que lleven ese donativo a Jerusalén, ¿no? Para tener cuidado, y siempre tiene un riesgo el viajar con recursos o con dinero, o con monedas, no sé, con bienes. Entonces, estas personas dispuestas a hacer el servicio tenían que ser personas personas de confianza, personas con disposición, y cuidarse mutuamente en el viaje de los peligros que pueda haber, ¿no? Ya sea por tierra o por barco, hasta entregar ese donativo a los hermanos en necesidad en Jerusalén. Bueno, ¿algún otro comentario de estos dos temas, del liderazgo, Pablo, o de los donativos a los hermanos en necesidad? Yo creo que las iglesias, si Pablo lo enseñó diligentemente y fue uno de sus primeros ministerios, lo recomendaron ¿cómo se llama? Los apóstoles en Jerusalén. Creo que es válido, es interesante, importante que en las iglesias pudiéramos tener esta disciplina, ¿no? Diligentemente apartar cada primer día de la semana. En la iglesia acá con nosotros tenemos un fondo para necesidades especiales o para ayudas, o ¿cómo le llamamos? Emergente, ¿no? Y lo usamos de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo de hermanos, hermanas. Eso yo creo que es importante que las iglesias lo hagamos. Adelante, por favor. Pastor, buenas. Mire, a mí, bueno, me gustaría compartir, creo que aquí nos da una referencia cuál es nuestra participación, nuestro rol
en cómo debemos contribuir a la iglesia con lo que Dios nos ha prosperado, ¿no? Y bien, también a la iglesia o a los líderes de la iglesia en los textos del Nuevo Testamento hay diferentes referencias de las obligaciones o de lo que debe atender estas iglesias. Por decir, uno es el tema, por decir, hasta las viudas, dice aquella viuda que ha sido lo que debe darle la iglesia. Pero yo el comentario que quiero hacer es que a veces se ha vuelto una tradición o un modelo y a veces se recauda muchos recursos para pagar viajes misioneros, para evangelizar en muchas iglesias. Y a veces no evangelizamos ni en nuestros propios barrios, colonias, casas y comunidades. Entonces creo que va a la par el saber que es una obligación de nosotros ofrendar, pero también el velar el cumplimiento de no cómo se gasta el dinero, sino cómo se extiende lo que en su palabra el Señor nos manda hacer con los recursos a los necesitados, ¿no? Y bueno, creo que esto es una constante de las iglesias, que a veces se preocupa más que si tengo en Etiopía, que si tengo en Egipto, que si tengo en Europa, que si tengo en Sudamérica, y a veces no evangelizamos en las colonias que tenemos cerca o en los pueblos cercanos. Sí, correcto. Gracias, Miguel. Justamente ahí está involucrado el buen liderazgo y la prudencia y el diálogo entre los pastores o ancianos, ¿verdad? ¿A dónde ha llamado el Señor? ¿Qué recursos se tienen? En dónde estamos ubicados y qué es lo que quiere hacer Dios con las iglesias. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Si no avanzamos, entonces en los últimos versículos vienen algunas recomendaciones, pero también arriba había mencionado, por ejemplo, Timoteo en el 16:10, después de que les dice sus planes de que quiere visitar Corinto y no quiere ir como que rápido de paso, sino quiere quedarse alguna temporada, dice posiblemente el invierno, si Dios lo permite, quiero estar con ustedes alguna temporada. Quiere ir a Éfeso. En el 16:10 habla de Timoteo, siempre también de buena manera, siendo generoso y recomendando a Timoteo como un buen discípulo. Dice, él es como yo. Lo mismo menciona en otra carta, que él hace la obra, es como si yo estuviera. No pude ir yo, pero les mando a Timoteo. Aquí les dice, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Esa parte de con tranquilidad también tiene que ver con el cuidado de ese hermano, ¿verdad? Que la iglesia cuide a ese hermano, que lo sustente, que lo atienda, mientras él enseña o comparte o predica o está con la iglesia. Y luego hace una nota en el versículo de Apolos. No estoy seguro por qué o cómo Pablo no está desacreditando a Apolos, pero sí habla de que no tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. No desacredita a Apolos, pero no sé, no entiendo muy bien por qué hace esa nota, pero ahí está. Se acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos o con el grupo de creyentes que viajan ahí con Pablo. Dice, más de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. ¿Algún pensamiento de esto de Apolos? Hemos comentar que ahí en Hechos 18, cuando Priscila y Aquila, que venían de Corinto de estar con Pablo, encuentran a Apolos y le explican más, le explican mejor el evangelio. Ellos se quedan ahí, pero Apolos va a Corinto, o sea, va hacia Acaya, pues.
Eh, no, tampoco sé a qué tiempo se refiere aquí cuando no quiso ir, pero entiendo que sí había ido antes, cuando ahí lo menciona en Hechos 18. Sí, y Apolos, muy valioso también su ministerio, su participación. No sé si tenían ahí algún par de agendas cruzadas y no coincidieron en los tiempos, pero Pablo Apolos muy valioso en su forma, en su energía para compartir, que se esfuerza, que es usa las escrituras, ¿verdad? Diligente y poderoso en palabra. Bueno, luego a partir del versículo 13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Me llama la atención esta frase, portaos varonilmente. Si recuerdan la cultura alrededor, o la cultura en Corinto, ¿verdad? Había mucho de lo que vivimos en la actualidad, pues que los varones, ¿cómo puedo decirlo? La conducta de los varones se difumina o se confunde con actitudes no varoniles, ¿no? Yo creo que tenemos muy buenos ejemplos de hombres, de varones que Dios usa, que eran valientes, esforzados, eh, eh, ¿cómo se llama? No delicados, pues, o influenciados por la sociedad, por la, ¿cómo le podemos llamar? La confusión de la sexualidad o de los roles. ¿Algún pensamiento de esto? Bueno, creo pues, o sea, sé que esas culturas ahí de Atenas y lo que era la provincia de Acaya eran demasiado idólatras y la cuestión, o sea, y hedonistas, ¿no? Y la cuestión del cuerpo era lo más importante y efectivamente hay mucha idolatría a la sexualidad y también mucha perversidad, pues, en todo, o sea, homosexualismo, pero hasta no no se consideraba así, pues, entonces supongo que por ahí va la cosa, pues, porque sí, hoy día todavía hay demasiada idolatría y, o sea, es muy, por ejemplo, ahí nos tocó estar allá en Atenas y hay muchos souvenirs así con mucho contexto sexual y todo, o sea, es como muy, diferente, ¿no? Digamos, o sea, nosotros lo entendemos como perversidad, pero pues como que están así viven, pues es normal, digamos. Entonces supongo que Sí, por ahí va la cosa. yo creo que en esa predicación de Pablo, la primera vez que llegó a Corinto, que venía de Atenas, que estaba sorprendido con lo que veía de idolatría, pero luego de entre esa idolatría y homosexualismo, este, y perversión que había, hubo convertidos, ¿no? Y ahora les hace esta nota así como que rápido, pero interesante, de portaos varonilmente. Eh, Quizá había creyentes que venían de ese contexto y ahora era necesario pues que hubiera esa distinción de esfuerzo, valentía, fuerza, liderazgo, el rol del varón en el hogar, en la iglesia. Creo que es algo interesante. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero dice el versículo, continuamos, dice: todas las cosas sean hechas con amor. Eso parecería a lo mejor contradictorio, ¿no? El portaos varonilmente y amor, pero evidentemente no es contradictorio, ¿no?
ese amor de Corintios 13, que ya les extendió ahí detalles. Es un amor verdadero, es un amor de Dios en la vida de los creyentes, ¿no? Amar necesita valentía, morir a sí mismo, y no son contradictorios, son de la mano. Portaos varonilmente y hacer las cosas con amor. El amor es valiente también. Y luego dice, recomienda ahí a unas familias, las familias de Estefanas, en las provincias de Acaya, se han dedicado al servicio de los demás. Os ruego que sujetéis a personas como ellos, a todos los que ayudan, trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Esta mención es interesante también, que las iglesias se reunían en casas, ¿no? Y por estar en casas, evidentemente, aunque la casa es grande, pues puede ser grande, pero no es un conjunto de personas inmenso, ¿no? 1,000 personas en un lugar, 5,000 personas, no son esos escenarios, sino son grupos familiares. Esto es interesante. Os saludan todos los hermanos, saludad los unos a los otros con ósculo santo. Y aquí viene una nota. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Y se estima que los siguientes versículos en la carta era escrito de mano de Pablo. Recuerdan que Pablo dictaba sus cartas, que tenía un problema en la vista o de vista, y dictaba sus cartas, pero en este caso el final de la carta la escribe y también les dice, vean cuán grandes letras les escribo de mi propia mano, ¿no? Y esta salutación de los últimos 3 versículos, al parecer también eran de mano de Pablo y así estaban escritos. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Esta es la segunda ocasión, o es una de las 2 ocasiones, donde menciona a alguien que esté bajo maldición de Dios. La otra ya la leímos ahí en Gálatas, ¿no? El que pervierte el evangelio o predique otro evangelio, dice, no es que haya otro, pero si a uno de nosotros o alguien viene a predicar otro evangelio que no sea el que les hemos anunciado, sea anatema, está bajo maldición de Dios. Entonces, no solamente es el tema del evangelio o la perversión del evangelio que están bajo maldición, pero también el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Resalta o eleva justamente la posición de supremacía o superior que tiene el Señor Jesucristo, como Señor, como Salvador, como Dios mismo. Y luego dice, el Señor viene. Esa es la esperanza que permanece hasta el día de hoy, y esperamos que esto aliente el corazón de los creyentes, el mencionar o recordar siempre la venida del Señor Jesucristo. Luego les dice en el versículo 23, la gracia del Señor esté con vosotros. Mencionado anteriormente la fe, ahora menciona la gracia. Y por último dice, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Esto es relevante porque mencionábamos justamente que lo que motiva a Pablo, o lo que hay en el corazón de Pablo que lo motiva a ir, a viajar, a escribir, a ocuparse por los creyentes, a orar por ellos, a instruirlos, a corregirlos, es un profundo amor por los individuos, ¿verdad? Es un amor verdadero, valiente, de parte de Dios por los individuos, por la iglesia.
Y dice, ese amor en Cristo esté con vosotros, con todos vosotros. Amén. ¿Algún comentario final, alguna observación para concluir? Dice Víctor que fue como un año que estudiamos Corintios, Vic, más o menos. Sí, por ahí están las grabaciones y creo que son más de 50. Por ahí andan. Está bien. Y yo creo que podamos tomar un tiempo de descanso, de break, de pausa. Si tienen alguna sugerencia de qué pudiéramos estudiar eventualmente, si algún tema les atrae, sugiéranlo ahí en el grupo y seguimos en oración por todos ustedes.